Espera, una pregunta. No nos vemos hace como un mes y medio. Así, pero objetivamente. ¿Estoy más gordito o estoy igual? No, broma. Abra su Biblia en Nehemías 2, Nehemías 2:9. Porque vamos a reflexionar cuando Nehemías llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén y se dispone a iniciar la obra de construcción. Estamos en una serie que se llama Vida en Orden. Gracias. Estamos en una serie que se llama Vida en Orden. Y el desafío es aprender a centrar nuestra vida en el Evangelio. Porque esto nos lleva a vivir vidas diferentes, nos lleva a vivir vidas de discípulos que están dispuestos a ser transformados, que están dispuestos a ser cambiados, están dispuestos a vivir sabiamente, como Dios dice y no la cultura dice. Están dispuestos, de hecho, a tomar decisiones correctas a la luz de la Escritura. La vida centrada en el Evangelio es una vida vivida sabiamente. Y eso se evidencia en cómo tomamos nuestras decisiones. Por lo tanto, aprender a tomar una decisión sabia en la vida es importante para vivir una vida centrada en el Evangelio. Cuando este mensaje se titula El desafío de tomar buenas decisiones en el contexto de dificultad. Y cuando vos me pediste el mensaje dije, rayos. Esto es todo un tema para mí que de hecho ha sido un tema de preguntas constantes para el Señor durante toda mi vida. Así que no le tengo ninguna respuesta desde la experiencia. Ninguna, con toda certeza. Pero lo bueno es que confiamos, de hecho confesamos, que la Escritura sí tiene respuestas para nosotros. Es la Escritura la que tiene la respuesta para nuestras vidas, que nos guía a tomar decisiones correctas, que nos guía a vivir sabiamente. Y en medio de esta sociedad que vive vertiginosamente, que vive apresuradamente, que vive para la inmediatez, el texto de hoy nos muestra principios para vivir prudentemente, para vivir sabiamente, pero también para guiar a otros a Jesucristo de una mejor manera. No solo con nuestras palabras, sino también en cómo vivimos y en las decisiones que tomamos. De hecho, Nehemías había sido copero anteriormente. Había estado bajo el ojo vigilante de su soberano, pero en el texto de hoy particularmente, él se transforma en gobernador y está libre de supervisión directa. Así que las decisiones que toma evidencian sus principios. Él encara la situación, donde muchos hoy día en nuestra época fallamos. Su experiencia contiene principios muy importantes para nosotros. Y de hecho puede ser aplicada en muchas situaciones que nos veremos obligados a enfrentar. El ejemplo de Nehemías nos va a ilustrar a todos nosotros sobre cómo actuar sabiamente, qué hacer en el desafío de las decisiones, sobre todo cómo tomar buenas decisiones en contextos difíciles, y qué hacer ante los nuevos desafíos, sobre todo que un nuevo año nos presenta. El texto es de Nehemías 2, del 9 al 20, y le invito a que demos lectura, creo que está ahí. Nehemías 2, 9 al 20, dice: Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres. Pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar mi cabalgadura. Así que
siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del pueblo. Los gobernadores no supieron dónde fui, ni supieron qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron: manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte, ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Raigambre, qué palabra extraña. Pero vamos bien. Tengamos un momento de oración, querido hermano. Señor nuestro, nos acercamos a la Escritura sabiendo que ella es tu palabra para nosotros hoy, sabiendo que tú nos quieres hablar. Así que venimos para rendirnos, venimos para que tú hables, por favor. Rogamos que tu Espíritu Santo esté aquí en medio nuestro, que Él está hablando a través de mí. No queremos escuchar mis vanas palabras, mis hipócritas palabras, sino que queremos escuchar tu voz, porque queremos rendirnos a la Escritura. Así que te pedimos, por favor, que tú nos hables hoy día, Señor. Te rogamos, Espíritu Santo, que abra nuestra mente, que disponga nuestro corazón, que disponga nuestra voluntad para que sean transformados por ti. Permítanos aprender con la Escritura, permítanos ser confrontados por ella, permítanos vivir para Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en las semanas anteriores hemos visto que Nehemías estaba en el exilio y se había enterado que la ciudad de sus padres, o sea, Jerusalén, estaba sin muros, que sus puertas estaban en ruinas, quemadas, dice él. Bueno, una ciudad sin muros en ese contexto significa que estaban vulnerables a la agresión externa. De hecho, Nehemías lloró por eso, porque sin una muralla que proteja, los moradores de la ciudad en esa época se encontraban indefensos. Ladrones podían ir a las colinas, desde las colinas cercanas y caer en ellos en la ciudad inesperadamente, llevándose las posesiones de la ciudad. Como eran incapaces de defenderse a sí mismos, también recibían humillación, perdían estimación en los ojos de otras naciones. Lo que es mucho peor, el pueblo perdía el respeto propio, se sentían humillados, porque de acuerdo con los profetas, lo que había dicho, de hecho el profeta Isaías, es que los muros de Jerusalén simbolizaban salvación y que sus puertas simbolizaban alabanza. Por lo tanto, el pueblo estaba muy humillado. Por eso Nehemías lloró pidiendo perdón al Señor primero por los pecados de su pueblo y después rogó a Dios para encontrar favor ante el rey. El rey era el soberano sobre la nación más grande de la tierra. Así que Nehemías fue al rey y ahí, en presencia del rey, oró nuevamente y humildemente, pero inteligentemente, presentó su solicitud para volver a Jerusalén, a reconstruir los muros. Pero también fue perspicaz, porque pidió al rey su apoyo legal. Era una empresa peligrosa, donde de seguro encontraría enemigos. Así que él pidió un salvoconducto. Pero no solo eso, fue más pillo porque pidió recursos que ayudarían en la reconstrucción de los muros. Todo esto requería mucho valor. Esto nos muestra el carácter de Nehemías antes de llegar a Jerusalén. El imperio asirio estaba en un momento de mucha tensión política. Se habían levantado, de hecho, varios intentos de revolución durante el gobierno de Artajerjes. Algunos historiadores dicen que, de hecho, en este momento específico, habían disturbios en diversas partes del imperio. De hecho, Esdras, que es contemporáneo de Nehemías, pero que cuenta eventos inmediatamente anteriores,
nos muestra en Esdras 4:19 que el imperio consideraba que era muy posible una revolución de los judíos. Era una posibilidad. Así que este hombre poderoso, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, podía simplemente interpretar que la propuesta de Nehemías de amurallar la ciudad era un desafío al imperio, una pretensión de organizar una revolución judía. Pero por la intervención divina no fue así, porque el rey le concedió a Nehemías lo que pidió, si recordamos bien. Nehemías dice, porque la mano bondadosa de Dios estaba conmigo, en el versículo 8, que es el inmediatamente anterior al texto de hoy. La mano de Dios estaba a su favor. Así que ahí, en este contexto, con este carácter de Nehemías, él parte a Jerusalén. ¿Tiene el...? Así, en el versículo 9, parte su viaje. Parte desde Susa, como nos había dicho el capítulo 1, hasta Jerusalén. Y el rey fue más fenomenal de lo que él esperaba, porque, según nos dice el versículo 9, tuvo una escolta de capitanes del ejército, de gente a caballo, que aseguraba su protección. Recordemos el contexto político de la época. Pero también le daban prestigio al momento de presentar su credencial, su salvoconducto, a los funcionarios en las fronteras. De hecho, probablemente este viaje tardó mucho tiempo, unos 4 meses. No habían aviones como en nuestra época, no habían autos. Y la distancia entre un lugar y otro eran 1500 kilómetros. O sea, para que lo entendamos, es caminar de aquí a Perú. Desde Valparaíso a Perú caminando, es lo que hizo Nehemías. O desde aquí a Chiloé un poquito. Casi. Entonces, es un largo viaje. A través de muchas fronteras. Y por lo tanto, enemigos judíos se enteran, de los judíos se enteran de este viaje que estaba haciendo Nehemías. Algunos enemigos judíos en Samaria supieron la llegada de Nehemías. Dice que Sanballat el horonita y Tobías amonita se disgustaron mucho por esto. Les disgustó en extremo. Nosotros nos podemos preguntar primero, ¿cómo supo Nehemías el descontento de estos hombres? Por anticipado. Mira, es cierto que pensando en experiencias pasadas de los judíos, como cuenta también el libro de Esdras, habría oposición. Los judíos no eran los pueblos que querían ser, sobre todo por la gente del contexto. Sin embargo, esto no nos quiere decir nada en cuanto a su íntimo conocimiento de la reacción de estos líderes. La explicación posible es que Nehemías envió personas a Samaria para que lo mantuvieran informado de las actividades pensadas o planeadas por los enemigos del pueblo judío. Bueno, esto primero nos muestra ya su estrategia. Nehemías no era un ingenuo. No podía confiar nunca en aquellos que ya tenían un historial de oposición al bienestar de los moradores de su pueblo. Confiaba totalmente en el Señor, y eso es cierto. Pero a la vez, tomaba las debidas precauciones y decisiones necesarias por el bien de su pueblo. En su ejemplo vemos cómo la fe y la acción pueden operar conjuntamente. Entonces la oposición de Nehemías se centraba en Sanballat, llamado Oronita, que probablemente tenía que ver con la casa del dios Orón, era un idólatra. También estaba Tobías, que pertenecía a una familia de los gobernadores de Amón, un pueblo tradicionalmente opositor a los judíos. Y después el versículo 19 nos habla de Gesem, el árabe, que se agrega a la lista de enemigos de Nehemías. Era un poderoso emir que había logrado unir, según algunos historiadores, había logrado unir a los árabes en una confederación. Y sus ejércitos dominaban las regiones situadas al sur del Mar Muerto. No se ve un buen panorama para Nehemías llegar a la ciudad de todas formas. Pero es muy interesante lo que hace Nehemías aquí. Porque el versículo 11 nos dice que 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salió de noche acompañado de algunos hombres. Lo que Nehemías relata es que él llegó a Jerusalén y estuvo allí 3 días. ¿Haciendo qué? Nos preguntamos. 3 días, ¿por qué pero 3 días? Algunos sugieren que lo ocupó para purificaciones ceremoniales, que es posible, pero yo creo que es más probable, viendo los versículos anteriores como el 12, o los versículos siguientes como el 12, que dice que salió de noche a la ciudad,
que Nehemías fue a explorar la ciudad para examinar la situación, para obtener fuentes directas, información que antes no podría haberle brindado a los que lo visitaron en Susa. Incluso parece probable que durante estos días estuviera planeando una estrategia para la construcción de la muralla. Él hace un recorrido muy inteligente y se asesora con los dirigentes del pueblo, probablemente calculando los recursos necesarios, preparando canales eficaces de comunicación. Él recorre la ciudad en puntos específicos, que esto es difícil de reconstruir en realidad, pero en las Biblias generalmente tienen algún mapita de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Él recorrió la mitad de la ciudad por fuera de los muros. Dice que salió acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos a ninguno de ellos le contó lo que Dios le había motivado a hacer. Y solo iba con su cabo. Entonces, Nehemías, después de estos 3 días, sale a recorrer el resto de los muros y va a planificar el trabajo. Pero Nehemías fue prudente, mantuvo silencio, hizo su recorrido, y nos dice el 15, no, de hecho el 16, los gobernadores no supieron dónde fui ni qué hice. Nehemías mantuvo silencio, estaba esperando el momento adecuado, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, dice el versículo 16. Con toda seguridad, Nehemías estaba esperando el momento adecuado, el momento mental o psicológico de la sociedad adecuado para dar a conocer al pueblo sus planes. Recordemos el tiempo de inseguridad que estaba viviendo el pueblo, el tiempo de inestabilidad. Ya habían habido intentos antes de construir que habían fracasado. Entonces Nehemías decidió no contar ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a ninguno de los judíos en que estaba trabajando. Necesariamente las actividades de Nehemías generaron interés. Viene un hombre con un ejército desde el imperio y se demora en dar a conocer sus planes. ¿Para qué rayos viene? Pero este interés trabaja a su favor, porque está consciente de la importancia de esperar el momento oportuno para comunicar sus objetivos. Esperar el momento oportuno para comunicar sus objetivos. Él espera para comunicar el objeto de su visita y sabiamente guarda para sí mismo sus opiniones hasta que todo estuviera listo para actuar. Después de su recorrido, cuando ya estuvo en posesión de todos los datos necesarios, convocó una reunión. Así se aseguró que todos tuvieran la oportunidad de verlo en persona y de oír de sus propios labios el mensaje que tenía para ellos. Él no delegó en otro la responsabilidad de interpretar sus palabras. El texto no lo dice explícitamente, pero es probable que también haya esperado para que las promesas del rey se cumplieran, para que llegaran la madera y los andamios, que claramente el mover esas cosas en una época sin camiones tomaba más tiempo. O estuvieran ya en camino a punto de llegar. Nehemías era lo suficientemente sabio para saber que se le iba a demandar a los ciudadanos reconstruir los muros con sus propias manos. Él tenía que estar preparado para las labores de inmediato. Cualquier demora disiparía el entusiasmo, daría tiempo a los enemigos para contrarrestar sus movimientos. Así que Nehemías los reúne y dice: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas ya han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense y reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle ya de nosotros. Ya era el momento. Les pide que evalúen la situación cuando se dirige a ellos. Ustedes ven la situación mala en la que estamos. Ellos habían vivido eso por tanto tiempo que muy probablemente habían pasado 60 años desde la última construcción. 60 años. Eso es una generación completa. Muy probablemente se sentían indiferentes. Era necesario despertarnos de aquella indolencia para que vieran la realidad de la ciudad. Por eso les dice: vamos, anímense. Nehemías comienza enfocando su atención en el problema. De hecho, genera empatía, se identifica con ellos, porque se incluye en la forma del verbo utilizando reconstruyamos la muralla. Esta forma del diálogo los prepara para la demanda de Nehemías. Vamos, edifiquemos el muro de Jerusalén. No estemos más en oprobio, no estemos más en opresión.
que ya nadie se burle de nosotros. Él hace un llamado, una confrontación al pueblo para avivar su identidad. Y sirve para demostrar también que Nehemías, pese a que había estado mucho tiempo lejos, se identificaba con su pueblo. Tenía una íntima identificación. Generaba empatía con ellos. Entonces así los habitantes de Jerusalén observan cómo Nehemías no es igual a los otros gobernantes. Porque en vez de buscar su propio interés personal, está interesado en el interés de la ciudad. Su genuina preocupación lo llena de confianza. Tanto que Nehemías cuenta su historia y el pueblo exclama apenas oye esto: manos a la obra. Nehemías era un líder sabio. Sabía que los objetivos señalados para el pueblo debían ser realizables. Sabía que si no hacía esto, el pueblo se sentiría desanimado, perdería confianza en su líder. Así que su exhortación se acompaña de aliento. En el versículo 18 dice que les declaró cómo Dios había estado con él, como la mano de Dios había intervenido y encontró favor del rey por la intervención divina. Como el Señor mismo había abierto el camino. Era un copero. Pero no solo eso, sino que proveyó los materiales para la reconstrucción de la muralla. Compartió que el rey había autorizado una nueva reconstrucción. Así que los aparta de sus temores. Él motiva a su pueblo apartándolo de sus temores. Orientó sus mentes hacia el Señor, el controlador de la historia, y lo que estaba haciendo por ellos. Porque contó cómo las manos de Dios había estado con él. Este restablecimiento de la confianza en Dios fue lo que les dio aliento a estos judíos. Se dieron cuenta que a través de Nehemías Dios estaba con ellos. Y así su entusiasmo estalló. Y su respuesta fue: pongámonos de pie, pongámonos a trabajar, que estamos esperando. Esto nos muestra lo esencial de una buena motivación en el líder. La forma como él maneja la situación en Jerusalén. Podemos constatar que por 90 años el pueblo se había mantenido diciendo: esto no puede hacerse. Y ahora está unido, presto a comenzar el trabajo de reconstrucción de las defensas de la ciudad. Este nuevo celo se podría haber disipado rápidamente si Nehemías no hubiera sido capaz de ponerlos a trabajar, si no hubiera planificado y preparado todo para que apenas haga su declaración, el trabajo comience. Es probable que tuviera todas las cosas ahí encima, tan a la mano, que el pueblo pudo comenzar sus labores de inmediato, sin dilatación. De hecho, Nehemías concluye la sección con una muy bonita exclamación. Dice: esforzaron sus manos para el bien, dice literalmente. Que es una expresión que significa que comenzaron a trabajar inmediatamente en la buena obra. Y la NBI de hecho hace una expresión muy poética, porque es una expresión, dice que unieron la acción a la palabra. Ellos dijeron manos a la obra, pero no hicieron una mera reunión de consistorio o de grupo y se quedó ahí en hagamos esto. No, unieron la acción a la palabra de Dios. Nehemías nos motiva a tomar sus dichos y transformarlos en hechos. Porque él ya había asumido sus propias palabras. Él ya había asumido lo que él había orado y la había transformado en su propia vida. Unir la acción a la palabra, eso es liderazgo. Unir la acción a la palabra. Pero no todo podía ser tan bonito. Porque cuando los opositores se enteraron de la situación, fueron a burlarse. Como en todo trabajo en el Señor, cuando una persona o un grupo comienza algo para la gloria de Dios, la oposición siempre se halla a un paso de distancia. Sanballat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe oyeron hablar de los trabajos de reconstrucción y se burlaron con desprecio diciendo: ¿qué es esto que hacen? ¿Que acaso se rebelan contra el rey? Recuerden la idea de muros igual protección, muros igual rebelión contra el imperio. De hecho, una insinuación de este tipo expresaba tal vez que ellos estaban maquinando generar una conspiración discursiva en el imperio, diciendo que los judíos se planeaban rebelar contra el imperio. Y de hecho podría haber sido motivo suficiente para detener el trabajo en Jerusalén, una conspiración de ese tipo. Sobre todo conociendo que
Los judíos eran un pueblo débil y desmoralizado, pronto a rendirse ante las amenazas, pero no tuvieron en cuenta a Nehemías. Antes de que siquiera los judíos pudieran reaccionar, Nehemías dio una respuesta. Interviene en el nombre de Dios. Una respuesta firme y digna. Una respuesta honesta y clara. El líder responde ante las circunstancias. Y dice, el Dios del cielo nos va a conceder salir adelante. Es de Dios esta obra. Nosotros somos sus siervos y vamos a comenzar la reconstrucción, pero el Dios del cielo permitirá que hagamos esta obra. Aunque a los ojos de los ciudadanos de Jerusalén, a los ojos de los hombres de Samaria, los judíos podían ser débiles e incapaces para la tarea. La confianza de Nehemías no se fija en ellos mismos, no se fija en quién es el pueblo, no se fija en quiénes tiene a disposición, no se jactaba en él mismo, sino en su Señor. Con esa seguridad, la burla y los insultos de sus enemigos ni siquiera les afectan. Tanto que en el capítulo 2 la obra empieza inmediatamente. El pronunciamiento inmediato de este líder valiente puso todas las cosas en su correcta perspectiva. Él le dice a los enemigos: ustedes no tienen lugar, no tienen derecho legal, no tienen pertenencia histórica. Eso significa recambio. Pertenencia histórica, no pertenecen a este lugar. Y eso era algo que los enemigos no esperaban. Así que los que habían venido a molestar y interrumpir los trabajos simplemente se fueron. En su respuesta, Nehemías muestra coraje, muestra valentía, pero a la vez muestra humildad y discreción. Porque audazmente se enfrenta con los que intentan obstaculizar la misión de Dios, pero a la vez evita con mucha habilidad de enfocarse en él mismo, enfocarse en la habilidad del pueblo, pero también enfocarse en ellos en una fuerte discusión innecesaria. Dice, el Dios del cielo va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Él nos va a prosperar, Él nos va a ayudar. Nehemías rechaza toda clase de discusión y expresa el fundamento de su confianza. El fundamento de su confianza es que Dios los ayudará. Porque Él enfatiza la naturaleza espiritual de su tarea. Le da una nueva dimensión a la labor que están realizando. No es solo un trabajo manual lo que harán, es la obra de Dios por su pueblo. Sus siervos se levantarán para reconstruir la ciudad. Nehemías nos da un tremendo ejemplo de cómo debemos guiar personas. Su ejemplo es práctico. Es práctico para nosotros tanto que nos muestra cómo debemos hacer iglesia, nos muestra cómo debemos discipularnos unos a otros, pero también nos muestra incluso cómo debemos desempeñarnos en nuestros trabajos, o en nuestros estudios, o incluso en nuestra familia. Todos en algún momento u otro cambiamos de trabajo, de ministerio, se nos ofrece alguna nueva posición. Y cuando esto sucede, cuando nos enfrentamos a una nueva situación de vida, muchas veces presiones nos rodean. Con certeza se los digo, hermano, el 2019 será un año de cambios. Para todos nosotros, porque así es la vida. Nadie puede decir, oh, todo lo que pasé en 2018 lo esperaba el 15 de enero del 2018. Para nada. El Señor tiene preparadas muchas cosas para nuestras vidas. Y muchas veces, esas situaciones de cambio generan presiones en nosotros. Algunas personas, estos cambios, sobre todo cambios de liderazgo, se les suben a la cabeza y se tornan rudos y autoritarios en sus actitudes. Otras personalidades, por el contrario, se muestran temerosas a ofender o agraviar a aquellos con quienes van a trabajar. También hay otros que sienten que no podrían subsistir sin la aprobación de los demás. Pero la forma en como Nehemías se condujo, al tomar sus nuevas responsabilidades, alentando al pueblo, motivando al pueblo, exhortando al pueblo, mientras trataba con los enemigos de manera valiente y responsable, nos da importantes principios para todos nosotros en nuestra vida. Nos muestra cómo manejar las presiones que encaramos, para así, con estrategia, tomar decisiones sabias. Lo primero que hace Nehemías, les tengo 3 aplicaciones prácticas.
Lo primero que hace Nehemías para guiarnos a tomar decisiones sabias es planificar. Nehemías se detiene, considera y planifica. Toma tiempo para considerar los factores en juego. De hecho, Nehemías recorrió la ciudad, estuvo 3 días parado, comprobó las cosas para que sus decisiones se basaran sobre hechos concretos. Detenerse a considerar y planificar y no solo lanzarse e improvisar es sabio. Detenerse a considerar y planificar y no solo lanzarse e improvisar es sabio. De hecho, no solo es la recomendación de Nehemías en su ejemplo, fue la recomendación de Jesús. En Lucas 14 dice que hay que considerar los costos antes de seguirlo. Hay que calcular los costos antes de una construcción, dice. En Mateo 10:16 Jesús nos dice aquí: yo los envío como ovejas en medio de lobos. El mundo es peligroso. Por lo tanto, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De hecho, Jesús muestra este ejemplo también en cómo discipuló a los 12. Si hay alguien que podemos decir que no improvisa su ministerio, es Jesús. Él hace trampas, eso sí, porque él sabía todo. Nosotros no tenemos. Pero los pasos de Jesús siempre fueron pasos intencionados para formar a sus discípulos. Sus palabras y discursos fueron intencionales. Sus oraciones eran en voz alta, no porque él no pudiera hablar con Dios, si él es Dios mismo hecho carne. Era para educar a sus discípulos, para que quedara registrada para nosotros. Sus viajes y recorridos siempre fueron claves para la formación de estos hombres que serían los futuros misioneros. Pero no solo en su ministerio, sino que en su entrega sacrificial, en su encarnación y humillación. Filipenses nos dice que Jesús evaluó, estimó, decidió, usa palabras de decisión activa. El Hijo decidió en la eternidad venir y hacerse carne. De hecho, por eso le decimos que es un plan de salvación. No es una improvisación de salvación. No fue que Adán pecó y yo digo, chuta, ¿qué hago? Chuta, va a tomar el fruto. No, rayos. No, ya, Jesús, ¿qué hago? ¿Tienes algo? No, para nada. Dios no improvisó un nuevo plan cada vez que algo fallaba, como algunas otras interpretaciones de la Escritura intentan plantear. No, la Trinidad decidió desde la eternidad, en pleno acuerdo. Usted y yo somos escogidos desde la eternidad para ser hijos de Dios. Dios tiene un plan perfecto para la historia. Y Él nos da esa capacidad racional de vivir sabiamente, de vivir prudentemente y de no andar improvisando en la vida. La vida centrada en el Evangelio es vivida sabiamente. Es vivida en discernimiento, en plena conciencia, en limpia conciencia, dice Pablo, y en dominio propio. Así, tomar decisiones conscientes y sabias para nuestra vida es fundamental. Muchas veces el ritmo vertiginoso de la vida actual no nos permite planificar, no nos permite esperar. Se nos intensiva tomar decisiones ya y en la hora. En el ya y en la hora, y a veces estamos casi viviendo en piloto automático. Casi viviendo en piloto automático muchas veces. Consecuencia de la cultura del clic. Y muchas veces estas presiones no nos permiten considerar, sentarnos a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Lo que estoy haciendo, o lo que hago, o lo que quiero hacer es un buen plan? ¿Glorifico a Dios y encuentro gozo en esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Algunos de nosotros muchas veces no nos detenemos a considerar. Ya, estos algunos de nosotros, el Señor nos dice detente. El Señor nos dice pausa, ora, considera. Pausa de nuevo, ora, reconsidera. Pausa, ora, reconsidera. Así, mientras dedicamos nuestras vidas a guiar a personas para que conozcan a Jesucristo, debemos ser estratégicos. Debemos planificar. Pero no nuestros planes ni los planes que el mundo propone, sino orar, considerar. Orar y reconsiderar. Esto es lo primero que nos enseña el ejemplo de Nehemías. Planificar, orar y reconsiderar.
Bueno, y a veces sí oramos y planificamos. Hacemos excelentes planes, de hecho a veces hacemos cultos para clausurar el techo. Y nuestro plan va a terminar en 1 año el proyecto. Hacemos nuestros planes. Y de hecho ansiosamente muchas veces esperamos su inmediata aplicación. Y una rápida resolución. Somos tremendamente ansiosos. Porque creemos que de alguna ridícula forma tenemos algún tipo de control en la vida. Bueno, pero el ejemplo de Nehemías nos enseña paciencia. Primero, nos enseña paciencia y nos enseña prudencia. Entonces, en segundo lugar, el ejemplo de Nehemías, su intervención nos enseña paciencia y prudencia. Porque Nehemías expresa bien sus planes con prudencia. En medio de nuestra cultura del clic, de agarrar el celular y poder comprar lo que queramos, o pagar nuestras cuentas por internet, o de solo escribir un WhatsApp y comunicarse con alguien al otro lado del mundo, Nehemías tiene paciencia. Él estimuló el interés de sus subordinados, pero con toda sabiduría no les dio detalles sobre su plan y sus intenciones hasta que no estuvo listo para actuar. Y ahí solo entonces convocó una reunión pública, teniendo todo listo para actuar. El ejemplo de Nehemías nos dice a nosotros: espera, sé paciente, aprende a esperar. Y pucha que cuesta mucho. Cuesta esperar, cuesta ser paciente para los tiempos de Dios, pero muchas veces es lo que Dios quiere que hagamos. Sí, hay que planificar, claro, y considerar. Y a veces el Señor quiere que esperemos. De hecho, Dios se reveló en el tiempo y en la historia. Dios podría simplemente haber dicho: ya, chao, escogí a estos que se salven. Pero Dios decidió revelarse en el tiempo y en la historia. En el tiempo preciso, el Hijo se hizo carne. Miles de años después de que la promesa había sido hecha en Génesis 3:15, miles de años después de Abraham, Dios se reveló en el tiempo. Pero no solo eso, la Biblia también nos muestra muchos ejemplos. Dios se tomó años para preparar a sus siervos. Y somos tan impacientes, nosotros queremos: ya, tengo ganas de hacer esto, lo hago ahora. Perdón si no es una crítica de otra iglesia, pero es algo que yo opino seriamente. Muchas veces, muchos líderes se afanan en obtener posiciones de liderazgo rápido, sin esperar. Esto en muchas denominaciones lleva a ordenaciones rápidas, decisiones precipitadas que dañan a la iglesia. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Moisés inició su ministerio siendo un anciano. Dios se demoró décadas en prepararlo para el ministerio. Pablo, el apóstol Pablo, que se sabía la Biblia entera de memoria, que estudió los originales, sabía interpretar la escritura, estuvo trabajando 14 años antes de iniciar su labor como misionero. O sea, rayo, el mismo Jesús empezó su ministerio a los 30. Y a veces nosotros queremos todo hoy día y ahora. Bueno, Nehemías nos enseña paciencia. Nehemías nos enseña espera el tiempo de Dios. Cuesta. Pero en relación a nuestras ideas para la misión, en relación a nuestros proyectos de vida, a veces lo que Dios quiere que hagamos es esperar. Pero no solo esperar, sino que cuando creemos que ya se acaba ese tiempo de esperar, Nehemías nos muestra prudencia, paciencia y prudencia. Porque Él convocó a esta reunión pública y brindó la oportunidad de que cada uno lo escuchara personalmente, pero Él usó sabias palabras. Él se identificó con su pueblo. Él planteó inteligentemente su punto. Entonces, para salir de la espera, hace un movimiento y está la transición de la prudencia. Y a veces, hemos hecho tantas cosas mal, hermano. A veces ni siquiera tomamos tiempo ni dedicamos tiempo a empatizar, a pensar cómo va a reaccionar el otro, a con calma convencer y persuadir tal como Nehemías lo hizo. De hecho, en mi apreciación, la ausencia de acompañamiento, la falta de discipulado es una realidad en la iglesia evangélica y de hecho es la crisis de la iglesia evangélica. Falta de discipulado y ausencia de acompañamiento. No sé cómo llegamos a esto, porque nuestro maestro lo que hizo fue acompañar a 12.
De eso se trata el liderazgo, de eso se trata el pastorado, acompañar, empatizar, convencer y persuadir uno a uno. De hecho, Juan Calvino decía que esa era la principal tarea del líder. La principal tarea del pastor es dirigir a cada uno individualmente. Interesantemente, siendo que el loco escribe un montón de libros. ¿No? La principal tarea del pastor es dirigir a cada uno individualmente. Mientras nuestra cultura desea llenar templos, desea vivir sus vidas en domingos llenos de gente con bandas y luces, Jesús propone un trato personal. Y es lo que hizo Nehemías, se acercó a su pueblo con sabiduría, con empatía, escogiendo bien sus palabras. ¿Ha tenido usted esa experiencia de que usted está en un grupo? Yo soy un poco así a veces, perdón. Usted está en un grupo y llega alguien nuevo y como que cree que sabe todo lo que están hablando. Cada un poco malo, ¿no? Ya bueno, Nehemías no hizo eso, gracias a Dios. De hecho, encontré esta historia de un pastor en un libro que estaba leyendo sobre Nehemías que dice, nos cuenta la historia en una empresa de él. Dice, hace algunos años nombraron un nuevo administrador de sucursal en la compañía donde trabajaba. Iba a reemplazar a una persona muy popular cuyas capacidades le habían ganado una nueva promoción. Sin duda era una situación difícil para él. Sabía que necesitaba una reacción favorable a su nuevo nombramiento. También sentía la necesidad de afirmar su autoridad. Así que para llevar a cabo sus planes, esta persona muy sabiamente llegó al lugar con 2 semanas de anticipación al inicio de su nuevo trabajo. Se mantuvo en segundo plano y estudió la situación concienzudamente. Pero el día que inició sus responsabilidades, convocó, iba bien siguiendo a Nehemías, muy bien. El día que inició sus responsabilidades, convocó una reunión con todos los jefes de departamentos. En dicha reunión comenzó elogiando a su personal. El cumplimiento de cada uno de ellos en cumplimiento con los logros individuales alcanzados. Entonces, en un deliberado cambio de actitud, continuó. Pero no me interesa lo que ustedes hayan hecho en el pasado. De ahora en adelante es lo que cuenta. No es muy difícil imaginar cómo resultó la afirmación de este hombre. De hecho, el pastor que escribió esto nos expresa que la moral de su empresa cayó en picada y prevaleció el descontento. Porque en lugar de facilitar una transición plácida, el nuevo administrador creó barreras que tardaron meses en ser superadas. Porque esa confianza en el liderazgo es frágil. La falsa de prudencia destruye proyectos. Entonces, querido hermano, Nehemías, el ejemplo de Nehemías nos muestra que esperar en muestra de dependencia a Dios es amor a Dios. Pero invertir tiempo y prudencia en otros es muestra del amor al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Esperar, dependiendo de Dios, invertir tiempo en los demás con prudencia. Entonces, ese es el segundo. Y lo último que creo que Nehemías nos habla, el ejemplo de Nehemías, es la firmeza. Pero firmeza humilde, porque su confianza estaba en Dios. No solo debemos orar y planificar, no solo debemos esperar que el Señor nos dé la oportunidad con paciencia para una acción prudente, sino que ya por fin, finalmente tenemos que actuar. Y el ejemplo de Nehemías nos dice que él actuó con firmeza. Dice que él unió la acción con la palabra. Luego de una espera con su tiempo prudente, Nehemías actúa y lo hace con firmeza y claridad. Les dice, reconstruyamos la muralla, vamos, anímense. Nehemías exhortó al pueblo a realizar el trabajo que había que hacer. Los motivó para que iniciaran la tarea de una vez y por todas, a quienes habían estado estáticos en su ciudad sin hacer nada por ella, por años. Y finalmente alentó al pueblo asegurando el éxito. En la gran mayoría de los casos, la ansiedad ante el liderazgo proviene del temor. Muchas veces quienes han sido elevados a responsabilidades tienen temor a las represalias que pueden surgir por usar su autoridad o temen a la oposición por parte de aquellos que tienen posiciones diferentes. Algunas veces esa ansiedad se manifiesta cuando alguien es llamado a decidir algo en un asunto controvertido. Y el líder inseguro tiende a vacilar. Hablará en favor de ambos puntos de vista,
recurrirá a la hiperactividad para no dar frente a los problemas de la vida real y difíciles. Y aquí Nehemías nos muestra un ejemplo diferente, un ejemplo para nosotros, donde logró evitar ese síndrome del temor del líder, porque su confianza estaba depositada en Dios. Porque él está convencido que todos sus pasos son ordenados por el Señor, y él no va a permitir que le acontezca nada. Nada que no sea para el bien de su pueblo. Ese tipo de confianza es a lo que Dios nos llama. Esa que lo fortaleció para hacerse cargo de su responsabilidad, para comenzar a construir el reino, para comenzar a reconstruir los muros de la ciudad y enfrentarse a la oposición de sus enemigos. Nehemías une la palabra y la acción, porque actúa con firmeza. Pero esta no es cualquier firmeza, no solo actúa con firmeza, porque la firmeza de Nehemías fue una firmeza humilde. Ese es el tercer punto que quería compartir, firmeza humilde. Nehemías decide poner su confianza en el Dios de la vida, en el Dios del cielo, no en sí mismo, no en los hombres. Nehemías muestra verdad con firmeza, unida a gracia. Y tanto que le falta a los cristianos del siglo XXI, unir la verdad con la gracia. Sobre todo quienes en redes sociales conocen las doctrinas de la gracia, pero actúan con cualquier cosa menos gracia con la verdad. El cristiano muchas veces es una máquina de juicio, proclamando verdades y verdades, pero verdad sin gracia no es verdad. La firmeza a la que Dios nos llama es una firmeza humilde. De hecho, Cristo es el ejemplo último, el mayor ejemplo de firmeza humilde en su ministerio. Verdad y gracia continuamente. Verdad y gracia continuamente. Por ejemplo, con la mujer en el pozo. Le dice, mira, tú tienes 5 esposos, estás viviendo una vida promiscua, y tienes tu corazón vacío y estás llenándolo con relaciones superficiales. Pero le dice, ven, y ahora es una verdadera adoradora en espíritu y en cuerpo. Verdad y gracia. El Señor no quiere que seamos un pueblo que anda haciendo marchas de juicio por las calles, diciéndole a los demás todo lo que está mal en la sociedad, diciendo lo que nosotros creemos que hay que hacer. No, que proclamemos personalmente las verdades y la gracia, juntas. La gracia es la verdad que Dios quiere que proclamemos, uno a uno, en pastorado personal. Cristo es ejemplo en su firmeza humilde, también en su entrega en la cruz. Porque si Cristo no hubiera sido firme, hubiera dicho, ya, filo, les perdono los pecados. Pero su firmeza es justa, tanto que Él toma el lugar y muere. Firmeza humilde. Nuestros pecados fueron pagados, hay un precio que pagar, y fueron pagados. No es que simplemente Dios lo borró de su mente en algún sentido, no, fueron pagados por la sangre de Jesucristo. Hay un precio que pagar, que todos debemos pagar, y de hecho nosotros lo pagamos a través de Jesucristo. Él toma nuestra culpa y nosotros recibimos su inocencia. Entonces, hermanos, para concluir, se nos viene un año de muchos cambios, un año de grandes cosas, un año de decisiones, un año de oportunidades también. Y en medio de eso el Señor nos llama a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestras vidas con inteligencia y con discernimiento. Mire, en última instancia, una vida en orden es una vida vivida para la gloria de Dios. Una vida en orden es una vida vivida para la gloria de Dios, para lo que Él quiere, para sus propósitos para nosotros. Una vida rendida para su gloria es una vida en orden. Así que, hermano, el ejemplo de Nehemías nos llama a vivir su vida para la gloria de Dios. Planifique sus planes. Planifique sus planes para la gloria de Dios. En segundo lugar nos dice, sea paciente. Para la gloria de Dios, espere los tiempos de Dios. Y en último lugar nos dice que para la gloria de Dios, comparta con claridad y firmeza el mensaje del Evangelio. No trance la verdad del Evangelio en medio de una cultura que tranza todo. En una cultura que dice que todo es verdad. El Señor nos invita a compartir el Evangelio con verdad, firmeza y valor, como Nehemías lo hizo frente a sus enemigos. Pero a la vez, con amor y humildad, viva el Evangelio para la gloria de Dios.
Que ese es el objetivo, queridos. ¿Oremos?